¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Te ha pasado alguna vez que ves una casa y dices, wow, qué casa tan bonita estoy viendo? ¿Qué cosa tan emocionante? ¿Qué cosa tan cuca? Para tratar este tema de hoy, a mi lado, a mi izquierda, tenemos a Cristina Robles, especialista en diseño, y me gustaría que nos explicaras un poco qué opinas de todo este tema, qué opinas de los acabados, qué opinas, qué podemos hacer para que una casa sea excelentemente bonita y te entre por el corazón. Hola Alex, muchas gracias por invitarme a tu podcast. El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que los clientes más piden al momento de mandar a hacer sus casas, las fachadas que están en tendencia y todo lo necesario para que tu fachada enamore desde la primera vista. A ver, explícame, ¿cómo se hace para que una fachada sea bonita, preciosa? Porque yo, caminando por la calle, a veces he visto casas que dices, madre de Dios, qué casa tan bonita. Y sobre todo, para que no sea ultra cara. Yo creo que para que tengas una fachada bonita, que se vea premium, es muy importante pensar en todo. En la actualidad te tienes que pensar más como en las decisiones que tomas al momento de diseñarla, porque puedes tener un piso muy bonito, pues acabados muy bonitos, pero si no es como el contexto de todo, no va a lucir tu fachada. Una unión como de materiales, de paisajismo, de iluminación. Para que una fachada se vea bonita necesitas pensar en todo esto. Y sobre todo desde el diseño, que diseñes en base al contexto, porque a lo mejor hay fraccionamientos o residenciales que tienen cierto estilo y tú llegas y pones una casa que no tiene nada que ver, tu fachada no va a lucir. Si, por ejemplo, tienes una buena iluminación, tienes un buen paisaje, tienes buenos acabados y tienes una fachada muy armónica, estas cuatro cosas son como la suma de estas cuatro cosas es lo que va a hacer que tu fachada sea muy bonita. Bueno, está bien. Ahora, tú, desde tu punto de vista como diseñadora, que nos danos un ejemplo de lo que sería una fachada que dices, wow, que pueda deslumbrar a una persona, un viviente normal. ¿Qué combinación, ahorita para ser más concreto, qué combinación crees que es la que te hace saltar el corazón cuando ves una fachada excelente? Yo creo que en la actualidad, y es algo de lo que muchos clientes piden, ahorita está muy en tendencia las dobles alturas, puertas de piso a techo, acabados naturales, que es como algo que viene muy en tendencia y que hace que las fachadas sean bonitas. Ahorita ya nos estamos olvidando un poco de los recubrimientos sintéticos. Ahorita lo que está muy en tendencia son los acabados naturales, piedras, y los colores creo que tienen algo mucho que ver ahí. Lo que está muy en tendencia son los colores tipo tierra, o sea, colores neutros, colores que no pasan de moda. De hecho, pues el color del 2026 es un color tipo blanco. Ahorita las fachadas se ven muy armoniosas como que en este tipo de estilos. Pero tú me estás hablando de unos costes relativamente caros. Vamos a entrar dentro de la vivienda. Vamos a meternos ya en general en los acabados. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos diseñar para que una casa, sin ser muy cara, se vea de, wow, de tope residencial? Aquello que digas, ¿cuánto dinero se han gastado aquí? Pero que realmente no sea así. Yo tengo una cierta idea, pero me gustaría que tú más bien nos indicaras cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos una fila de gente que nos pregunta esto en VIH. Claro, yo creo que todos los clientes quieren que su fachada se vea lujosa. Eso es algo que siempre le comentamos al cliente. Siempre buscamos que a bajo costo hacer su fachada muy bonita. No necesariamente tiene que ser carísima, ni necesariamente tienes que invertir los millones para que sea bonita. Una de las cosas que tanto en fachada como en interior le van a dar un plus a tu casa, creo que es elegir muy bien tus pisos. El formato de piso yo creo que lo cambia todo. ¿Qué formato puede ser muy vistoso sin ser muy caro, por ejemplo? ¿O qué tipo de material? Ahí depende mucho, Alex, de las dimensiones de la casa, porque, por ejemplo, tú puedes tener una casa muy pequeña. Regularmente los formatos grandes son los que más lucen. Sin embargo, si tú tienes una casa muy pequeña y le pones un formato grande, ya no se va a ver de lujo, por más lujoso que sea el piso. Si tú tienes todo depende de la medida de la casa. Si tú tienes una casa muy grande y le pones un formato muy pequeño, igual no va a lucir. Necesitas tomar las decisiones adecuadas y los formatos adecuados en base a tu diseño. Y creo que algo que hace que tu casa sea lujosa es diseñar a medida, que es algo que hacemos en BYH. Diseñamos a medida y buscamos pues la opción que sea más factible para el cliente. Creo que el formato que todos buscan ahorita actualmente es como el de 90 por 60 o 120 por 90. Esos son como los más top.
Y ya de ahí pues nos vamos a calidades, hay diferentes, pero pues siempre hay muchísimas opciones. Ahora háblame de otra cosa, háblame de las escaleras. Un tema tan controvertido como las escaleras. Francamente, la gente cree que si haces una escalera volada, una escalera que no sea de concreto, es una escalera muy cara, pero ¿cómo realmente podemos llegar a abaratar una escalera para que se vea deslumbrante? Claro, pues yo creo que las escaleras son de las cosas que más vista tienen cuando tú entras a una casa. Actualmente, lo que más está en tendencia o las escaleras más estilizadas son las que están voladas. Una escalera de material puede ser bonita, pero a lo mejor ya no está tan en tendencia. Entonces, yo creo que eso depende mucho de la estructura de la escalera, de los materiales que elijamos para la escalera y de la forma. Entonces, depende mucho de cada proyecto. ¿Cómo diseñarías un baño para que alguien entrara y te dijera, no manches? O sea, qué cosa tan hermosa. O sea, es un tema de luz, es un tema de acabados. El mármol es tan imprescindible como hace 20 años que tenía que ser todo de mármol o tu baño era una porquería. Claro que no. Ahorita actualmente, pues ya hay muchísimos materiales, muchísimas opciones de materiales. Pero ahorita, ¿qué es algo que la gente busca? La iluminación y la ventilación natural. Estos dos factores, si tú se los brindas al usuario en tu diseño, ya tienes todo y ya tienes un plus y un lujo. Creo que muchos baños que están en tendencia actualmente, los más bonitos son los que son más iluminados, más ventilados, en los que te puedes sentir como en el exterior. Ese tipo de baños son muy solicitados ahorita por los clientes. Bueno, yo he visto a veces unas duchas, las regaderas que traen chorros por todos lados, colores que van cambiando. Digo esto, ¿cómo va a conseguir que esto se vea bien y no se vea sobrecargado en un baño? También debe depender del tamaño del baño, ¿no? Claro, claro, dependiendo de tamaños, pero también creo que es más, ahorita por ejemplo, los baños o ya sea de habitación, de casa habitación, de negocios o de lo que sea, son una experiencia. O sea, si tú le brindas una experiencia al cliente más que un simple baño, se va a enamorar de él. Con eso me refiero a que, por ejemplo, haces baños en donde tú te sientas como en el exterior, donde tú te sientas que estás viviendo como una experiencia, que estás en un hotel o que estás en otro lugar que no sea tu casa. Esto se vuelve una experiencia y es lo que le brinda un plus a este baño. Bien, oye, me gustaría preguntarte algo que a lo mejor es un poco delicado porque puede afectar ciertos gustos de gente que no sé, ¿no? Pero, ¿qué consideras que en este momento se está quedando pasado de moda, atrasado? Que todavía ves casas así, la ves y dices, esta casa se hizo hace 45 años. ¿Pero qué crees que ya está dejando de ser tendencia? Pues yo creo que esto depende mucho de gustos, pero en mi opinión creo que las casas que tienen muchos ornamentos ya no son ni funcionales ni tan estéticas. Creo que pues cada estilo depende como de cada etapa de la historia y como nos vamos actualizando, pero en estos momentos creo que las casas demasiado sobre ornamentadas ya no funcionan, la verdad no es lo que piden los clientes y pues es mucho más caro. Oye, ¿qué opinas del CPVC? Del lambrín. Eso que está tan de moda ahora que se coloca en todos lados, parece madera, o sea, parece madera. Hay hasta lambrín para exteriores y tampoco es tan caro. Creo que el CPVC es un material que actualmente nos ha ayudado muchísimo, que antes era un poco como difícil de adquirir, pero en la actualidad ya es muy, muy fácil de adquirir, de instalar. Entonces, creo que este tipo de opciones nos brindan la posibilidad de tener fachadas más bonitas, de tener interiores más bonitos, recubrimientos, que van a lo mejor no supliendo del todo al mármol, pero ya tenemos muchas más opciones, más fácil de adquirir. Bien, oye, hablando de casas, no podemos olvidarnos de todo lo que es la jardinería que rodea la casa. A ver, Cristina, explícanos tú, que sabemos que te gustan mucho las plantas. Explícanos cómo crees que debe ser un jardín. ¿Por qué? Porque, digo, yo he visto jardines muy bonitos y dices, madre de Dios, qué cosa tan bonita. Y luego he visto jardines muy sobrecargados, con demasiadas plantas, como si lo hubiera diseñado yo, que no tengo ni idea, ¿no? Claro. Pero ¿cómo crees que debe ser un jardín? ¿Cómo se compensa? ¿Cómo se hace para que no sea tan recargado? ¿Qué es lo que la gente está pidiendo últimamente y tampoco es tan caro para poner en un jardín? Yo creo que aquí hay una fórmula que podría ser como la fórmula secreta, que viene siendo el diseño paisajismo acompañado de la iluminación.
Algo que hace que tú puedas tener un paisaje increíble, pero que no luzca, es que le pongas una iluminación fría. En cambio, si tú tienes tu paisaje increíble con tus plantas bien definidas, o sea, que aparte, esto es súper importante al momento de hacer tu diseño de paisaje. Tienes primero, o sea, lo más importante es definir el tipo de plantas que vas a querer. Porque, y tienes que ser muy congruente en este tipo de También por donde estés, ¿no? Ajá. Dependiendo de tu ubicación, hay regularmente un catálogo de plantas que tu ciudad te permite y que son realmente las recomendadas. A lo mejor sí puedes tener especies más exóticas o lo que tú quieras, pero pues también pensando qué tanto mantenimiento vas a requerir. Entonces tienes que pensar en qué especies, elegirlas muy bien en base a todo tu entorno y pues también depende de lo que estés buscando. Eso sería el primer paso, elegir muy bien tus especies. El segundo paso sería elegir muy bien tu iluminación. Ahorita los jardines que más lucen son los que tienen una iluminación muy puntual y un tipo de iluminación más cálida. Ahorita, ¿qué hace que una fachada se vea bonita? Anteriormente como que solo pensábamos en el diseño de paisaje, iluminación de noche. Pero tenemos que pensar también en el diseño de día porque pues tu fachada está ahí todo el día y tiene que ir como de la mano día y noche. Si tú tienes bien definidas tus especies, tienes tus iluminaciones muy puntuales y también muy definidas, tu fachada siempre va a lucir. Bueno, además de darle un constante mantenimiento. Que bueno, ahorita también ya hay jardines que son desérticos, que muchos de los clientes los piden, no les gusta casi estar regando plantas, piden muchos jardines de bajo mantenimiento. Sí, porque es caro. Oye, pues a ver, arquitecta, muchas gracias. Me gustaría hacerte unas preguntas y que me contestaras muy concretamente. Muy concretamente es casi que en una palabra. Pero dime, un acabado que viene fuerte, que está muy de moda, de ahora. Creo que el WPC. Uno que va ya afuera. Yo creo que todo lo que no es natural, como que chaletas, cosas sintéticas y abrillantadas. Sí, sí, cierto. Es que en mi casa tengo unas cuantas. ¿Qué crees que nos viene en el futuro? ¿Qué crees que va a estar de moda a la brevedad y que lo tenemos que proponer a nuestros clientes porque va a ser lo más? Yo creo que estamos regresando como a todo lo natural y es algo que viene en tendencia muy fuerte en el 2026. Ahora, sin que nadie nos escuche, dime cosas que te pida la gente que son francamente inútiles y caras. A ver qué se te ocurre. ¿Qué se las están pidiendo? Válgame Dios, ¿cómo tirar el dinero? Yo creo que espacios demasiado grandes. Sí, o sea, que pidan demasiados metros que no sirven para nada. Sí. Recibidores gigantes donde no hay, van a tener que pagar tantos miles al metro cuadrado y realmente no sirven para nada. Porque a mí me ha tocado, yo por ejemplo, cuando hice mi casa, no hice recibidor. O sea, no es que era pequeño, es que no había. Claro, no sirve para nada. Claro. Dile. Ahora vas a decir que el recibidor es la parte más importante de la vivienda. En México, los recibidores sí son como muy solicitados. O sea, sí tenemos clientes que solicitan su recibidor, su vestíbulo, o mínimo un espacio donde puedas dejar que entren tus invitados sin que vean toda tu casa. Pues sí, tienes razón. Es que en mi país de origen los recibidores se están eliminando, sobre todo por el costo que tienen los metros cuadrados que no se utilizan. Y en un país donde solo se vive en departamentos, el recibidor sí no tiene mucho sentido. Pero antes sí se hacían y muy grandes. Muy bien, Cristina. Oye, ¿qué más quisieras añadir a todo esto que ya nos has estado explicando y has estado guiando bastante a la gente que nos escuchamos? Yo creo, Alex, que sería importante añadir, porque nos ha sucedido que muchos clientes llegan con muchas ideas de Pinterest que a lo mejor no son tan funcionales, porque en Pinterest pues vamos a encontrar como que siempre todo lo estético, pero hay que recordar que en BYH diseñamos no solo para la foto, sino para vivir bien, para la funcionalidad y para ofrecerle al cliente y guiarlo precisamente como dices, a que elija las mejores decisiones para su casa. Pero ¿cómo mezclas lo funcional con lo estético? Yo creo que ahí es una mezcla de cada requerimiento que la persona quiera. O sea, es algo muy personalizado porque cada cliente es diferente y cada cliente tiene necesidades diferentes. Entonces, diseñar personalizado en base a sus necesidades, puedes crear algo muy estético, tanto funcional. El problema viene cuando el cliente no sabe lo que quiere, cuando pide cosas que no son lo que necesita y es precisamente nuestra labor decirle o guiarlo a lo que sí necesita. Bueno,
Yo que he estado en algunas juntas con los clientes cuando llegan aquí y nos piden, vienen bien emocionados todos, la verdad. Tienen entonces, pero sí siento que la mayoría no acaba de saber lo que quiere. Tiene unas grandes ideas que le ha contado su amigo, el arquitecto, pero francamente no sabe. Y tenemos, bueno, tienes más bien, tú como arquitecta, hacer una lectura de su cerebro, porque francamente algunas veces llegan aquí y les pones fotos y se quedan así, medio con la boca abierta, y eso se puede hacer. Oiga, pero eso será muy caro, ¿verdad? No es tan caro, ¿verdad? Sí, claro, o sea, siempre como que necesitas guiarlo, necesitas hacer un análisis tanto de sus gustos, sus hábitos, todo lo que requiere. A veces les hacemos preguntas a los clientes muy personales, que es como, ¿por qué me preguntas esto? Pero es prácticamente para saber bien sus necesidades, porque como decimos, muchas veces no saben lo que quieren. Entonces, pues es nuestra labor guiarlos, descubrir qué es lo que sí necesitan. Ahora, dime la verdad, dime la verdad. Esto se los enseñan en la universidad, ¿verdad? Porque yo escuché que hay una guía como para empezar a diseñar el tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿tienes papás? O sea, por ejemplo, Sí. para diseñar la casa con una cama en el piso de abajo, ¿verdad que sí? Sí, yo creo que esto, que es estudiante de arquitectura, se lo enseñan en la escuela, o al menos espero que sí, porque... Se supone que sí. Bueno, sería lo ideal que sí, porque todos los clientes son súper diferentes, entonces necesitas tú meterte en ese cliente, en cómo vive, sentir que eres tú y cómo te gustaría a ti vivir ese espacio, porque puedes toparte con clientes con ideas muy raras, o sea, que quieran su cama en el suelo, no sé, cosas muy personalizadas. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? No te vayas a asustar. Claro. ¿Por qué estudiaste arquitectura? Híjole, yo creo que es una buena pregunta. Fíjate que siempre me ha llamado como el lado creativo. Yo pensaba que quería estudiar diseño industrial antes. Son igualitos. Me metí a diseño industrial y me di cuenta que sí me gustaba el diseño, porque diseño industrial es como, digamos, una rama de la arquitectura, yo podría decir. Está como que todo unido. Pero a menor escala. Si te das cuenta, los mejores diseñadores industriales son arquitectos. Entonces, las bases del diseño están ahí, pero me decidí por arquitectura porque es algo a mayor escala. Oye, yo soy ingeniero. ¿Por qué nos ven mal a los ingenieros? Yo creo que porque son muy cuadrados. Oye, pero a ver, ¿por qué son tan divos los arquitectos? ¿Por qué se sienten que están por encima de Dios? ¿Sabes? Porque tú no eres así, pero bueno, o eso es lo que yo creo. ¿Por qué hay algunos arquitectos que a veces son un poco pedantes? Y es verdad, ¿verdad? Sí. Porque yo los he visto, estos que van con el pelo largo y se sienten... ¿Pero por qué? ¿Qué les enseña en la Universidad de Arquitectura? Yo creo que más que la universidad, o sea, creo, y no es como por ser arrogante, pero para ser arquitecto creo que necesitas saber de todo. O sea, ser una persona que conoce de todo, porque te pueden llegar igual clientes de todo. Entonces, de que necesitas saber mucho, leer mucho, conocer de todo. Y como que entre más sabes, hay muchas personas que pues más se crecen. Y creo que es como este lado de me siento todopoderoso. Muy bien, oigan, pues muchas gracias. Si quieren construir una casa bonita, bien diseñada, aquí en BYH se las hacemos a la perfección. Si quieren publicidad sobre la carrera de arquitecto, contacten con Cristina Roque. Sí. Oye, pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Recordarles que la arquitecta es una gran arquitecta. Los diseños que nos está haciendo son muy bonitos, son personalizados. También nosotros aquí en BYH no estamos muy a favor de imponer un estilo, sino que el estilo al final lo impone el cliente. Nosotros básicamente le damos un toque de magia. Un toque de magia para aprovechar espacios y sobre todo ayudar al cliente a que reduzca los costos. Porque pues, ¿para qué tirar el dinero, no? Una de las cosas que sí hacemos es enseñar al cliente. No imponer, sino enseñar. Eso es lo que hacemos en BYH. Acuérdense que en BYH diseñamos muy bien, pero construimos todavía mejor. Gracias por escucharnos. Tengan un buen día. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestra página www.byh.mx, www.indrec.mx. Gracias por todo.